Muy buenas, mis queridos amigos. Aquí estamos una semana más viendo a ver qué pasa en la iglesia en este programa que, si no me equivoco, hace ya el número 62. ¿Quién lo hubiera dicho? Rezamos y a trabajar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y corriendo a Roma, que siempre hay muchas cosas que contar. Lo primero, de Roma, ¿cómo está el Papa? Pues no lo sabemos. Se supone que está en Santa Marta, se supone que está mejorando, se supone que sigue con su terapia, sus ejercicios, que sigue utilizando algo el oxígeno y no sabemos más. El último rumor, que quizá el domingo en el Ángelus se pudiera asomar un momento, pero no sabemos más. Dice el cardenal secretario de Estado, el cardenal Parolín, que va todo muy bien, que el Papa hace su trabajo, nos alegramos mucho, pero no sabemos nada. En Roma también tenemos que señalar que el otro día fue el aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. Se celebró una misa en la Basílica de San Pedro, que pensaban que iba a ser en el altar lateral donde están los restos, pero creo que fue un aluvión de gente que, bueno, que al final la misa se hizo, por supuesto, en la nave principal y con una enorme asistencia. Nos alegramos muchísimo. El rosario por el Papa Francisco ya ha dejado de rezarse, por lo menos en público. Pues bueno, el Papa está mejor y la gente se ha cansado. Y una cosa curiosa de Italia, que me ha llamado mucho la atención, porque en Italia han tenido un sínodo italiano, un sínodo en el que han participado pues algo más de 1000 personas, de los cuales 176 eran obispos. Pues oigan, han sacado el documento final y se lo han echado abajo por enorme mayoría. Los laicos han dicho que ese documento no sirve para nada. Pero no es que el documento no sea correcto, es que lo han echado abajo totalmente. Miren dónde estamos llegando. Un sínodo de los cuales los obispos no son ni el 20% y los laicos han dicho que ellos van a decidir. Pues yo no sé si esto es una buena noticia, pero es la realidad. Y vamos a nuestros temas de reflexión o las noticias. Comenzamos por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Algunos dicen que Nicea fue realmente el concilio que afianzó para siempre la doctrina de la Iglesia sobre Jesucristo. Y con motivo del Concilio de Nicea, de este aniversario, la Comisión Teológica Internacional ha publicado un documento titulado Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. El documento con el visto bueno del cardenal Fernández Tucho y, por supuesto, aprobado por el Papa. Y lo que hacen es, pues, reflexionar sobre todo sobre lo que es la identidad de Jesucristo. Una meditación en torno a lo que se llama el credo o el símbolo niceno-constantinopolitano. En la Iglesia, en la liturgia, proclamamos dos credos. Hay uno que vulgarmente llamamos el credo breve, que es el símbolo apostólico. Y luego hay un credo que llamamos el credo largo, que es el símbolo niceno-constantinopolitano. El símbolo que nace sobre todo del concilio de Nicea, que afirma la personalidad de Jesucristo. Y Jesucristo, les leo algo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, es decir, afirma claramente quién es Jesucristo, que es el Hijo de Dios vivo, que se encarna por nosotros y por nuestra salvación. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial con el Padre. Esto es el Concilio de Nicea. Y dicen la Comisión Teológica Internacional que es que para ser cristianos aceptamos que Cristo es realmente el Hijo de Dios o no hay manera de que nos pongamos de acuerdo en nada. A mí me ha parecido muy interesante. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento en el que, aunque no parezca la cosa tan clara, la divinidad de Jesucristo no se niega de una manera, digamos, dogmática, pero sí de una manera práctica. Y ustedes habrán escuchado en muchos sitios hablar de Jesucristo diciendo, Jesucristo es el gran profeta, el enviado de Dios, el hombre extraordinario. No, no, no. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, de la, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por tanto, es bueno afirmar la divinidad de Cristo y además tener claro que si queremos ser ecuménicos, por lo menos hay que volver a enterarnos de que Cristo es el Hijo de Dios. En ese concilio de Nicea acabaron de una vez por todas con el arianismo, con el gnosticismo, con los adopcionistas. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Si repasan el credo largo, es una proclamación de la divinidad de Cristo, el homoousios famoso, afirmando que está engendrado, no creado, de la naturaleza del Padre. Por esto es muy interesante, se va a conmemorar este concilio, hombre, qué menos que hacernos eco de esta idea. Acabo de hablar del cardenal Víctor Manuel Fernández alias Tucho. Vuelvo con él. Porque es que la semana pasada se lo adelantaba, hemos tenido una polémica seria. ¿Por qué? Pues porque el cardenal Fernández tuvo una conferencia en Alemania y estuvo hablando sobre las operaciones del cambio de sexo. Y el problema no es que el cardenal Fernández tenga una conferencia más o menos afortunada, sino que la conferencia la ha colgado en la página del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es decir, acaba de convertir su conferencia en magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues esto es mucho atrevimiento, sobre todo porque dice algunas cosas que son bastante preocupantes, ¿no? Y efectivamente, él reconoce que las operaciones de reasignación de genitales externos, por ejemplo, otra cosa, no están permitidas moralmente, pero nos acaba de colar un pero, y es que mete una excepción. ¿Cuál es la excepción? Pues hombre, que si hay gente que tiene una existencia marcada por eso, horrorosa, que le puede llevar al suicidio, pues habría que hacer una excepción. ¡Ey! Ojo, ojo, ojo a las excepciones. Porque claro, si empezamos a decir que la doctrina es la doctrina, pero que en circunstancias especiales podríamos hacer alguna excepción, pues ustedes imaginen que eso lo colocamos en el aborto, en el divorcio, en el adulterio, en el cambio de sexo, en lo que sea. Es malo, pero siempre puede haber una excepción. Y la excepción, según el cardenal, motivada ¿por qué? Por el sufrimiento insoportable de la persona. Miren, no. Miren, por ahí no. Porque eso significa que las normas dependen de cada uno y dependen de la psicología de cada uno y depende de cómo cada uno las entienda. Y entonces nos metemos en un berenjenal que no hay forma de salir adelante. Pero esto de una norma, pero con excepciones, ya lo vimos en Amor y Leticia y lo vimos en Fiducia Súplicas.
que sí, que nadie niega la gravedad moral del asunto, pero metemos ahí una excepción porque, claro, el sufrimiento y tal. Esto es una argumentación de adolescentes. Porque en definitiva lo que dicen es, ay, es que tengo mucha pena, es que tengo no sé qué, es que tengo no sé cuántos, y además porque en mi caso, y además yo entiendo, y además yo podría hacer. La encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II dice que hay actos intrínsecamente malos y que son malos siempre. Punto. Son malos siempre. Y cuando en lo que la Iglesia considera que es malo siempre, metemos la excepción, pues es que abrimos ya una puerta que por esa excepción vamos a dejar todo, vamos a colar todo. ¿Qué dijo el cardenal en el cambio de sexo? Que podía haber una excepción en caso de fuertes disforias que puedan llevar a una existencia insoportable. No, mire ustedes, si una persona tiene una disforia, pues no sabe si es hombre o mujer, la solución más fácil no es ir al cirujano, sino que vaya al médico, que vaya al psiquiatra y que lo arreglen. Pues todo esto no es el cardenal Fernández Tucho, Tucho porque así le llaman sus amigos, yo me considero amigo de él. No es el cardenal Fernández Tucho, lo diga de cualquier manera. Es que cuando dice esto, luego lo cuelga en la página del dicasterio como diciendo, esto lo he dicho yo, esto es la doctrina de la Iglesia. Pues es mucho atrevimiento, es una barbaridad. Y en algunos temas, imaginen, el aborto. Abrir una puerta, hombre, el aborto es malo, pero si la madre sufre mucho. Cuando algo es intrínsecamente perverso, no tiene excepciones. Punto y final. Lo diga el cardenal Tucho o lo diga, seguimos con las cosas que tampoco nos vamos a meter en malíos que no merece la pena. La genuflexión. Todos son cardenales de la Iglesia, pero a uno le pueden gustar más las palabras de un cardenal que las palabras de otro, porque, oiga, yo soy así, tengo mis manías. Y me he encontrado una noticia del cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York y cardenal de la Santa Madre Iglesia. Y es que el cardenal Dolan tiene ahora 75 años, pues a través de las redes sociales, a través de X, de lo que era Twitter, pues decidió explicar lo que es el gesto de la genuflexión. Y es que, por lo visto, tuvo una conversación con una señora que le dijo, mire, yo no soy creyente, vengo a veces a la liturgia, me gusta esta solemnidad, las celebraciones, pero hay gestos que no los comprendo. Por ejemplo, la genuflexión delante del sagrario. Y entonces el cardenal Dolan, pues decidió explicarlo y me parece que nos puede venir muy bien a todos. Un católico, cuando llega a una iglesia y se encuentra con el sagrario, adora al Señor con el gesto de la genuflexión. Doblamos la rodilla derecha. ¿Por qué? Porque es un signo de adoración y un signo profundo de culto a la divinidad. ¿De qué sale? Pues de las palabras de la Escritura. Ante Jesús ha de doblarse toda rodilla en el cielo y en la tierra. Rosina, perfectamente acabas de decir. Entonces, hacemos la genuflexión reconociendo que en el sagrario está realmente presente Cristo nuestro Señor. Pero a lo mejor en algunos sitios se han dado ustedes cuenta que la genuflexión cada vez se hace menos. Reconozco que en mis pueblos está prácticamente perdida, por más que insisto a tiempo y a destiempo. Bueno, ¿qué ocurre? Miren, la fe se transmite y se vive mucho más con los gestos que con las palabras, mucho más. Y la liturgia, cuando quitamos los gestos, la vamos desposeyendo
de toda su profundidad. Si yo, ante el sagrario, doblo la rodilla, interna y externamente, la genuflexión externa me ayuda a que internamente reconozca la presencia de Cristo en el sagrario. Si voy dejando la genuflexión, pues esa conciencia la voy perdiendo, las cosas como son. ¿Qué está ocurriendo con la Eucaristía? Pues que si no cuidamos lo que hay en torno a la Eucaristía, la fe en la presencia eucarística también se debilita. Por ejemplo, ¿dónde están colocados nuestros sagrarios? ¿En el centro, en una capilla lateral bien acondicionada o en un armarito en cualquier sitio? Que yo lo he visto. Quitamos la genuflexión. Si la consagración no es ni siquiera una campanilla y lo de ponernos de rodillas lo vamos perdiendo, o si en el modo de comulgar, pues oigan, evidentemente en España al menos está permitido comulgar de pie, de rodillas, en la mano o en la boca. Pero todos los gestos ayudan a que esa realidad se comprenda más o menos. El sagrario en cualquier sitio. No hacemos genuflexión. La consagración de pie y sin una campanilla. Y comulgamos en la mano según vamos de paseo. Todo eso hace que la fe en la presencia real se vaya debilitando, porque somos así. Y cuando no hay gestos externos, lo interno también se pierde. Por eso me ha parecido interesante la reflexión del cardenal Dolan, y yo se la pongo aquí, para decir, por favor, cuidemos estos gestos. Porque además, si yo voy a mi iglesia, a mi templo, y está el sagrario, y la gente no hace caso del sagrario, por lo menos mi genuflexión quizá haya de la posibilidad a unos de darse cuenta de lo que está pasando. Pero visto la genuflexión, la verdad es que me ha gustado mucho y creo que es una reflexión que tenemos que hacernos. Por favor, si queremos conservar la fe, es necesario conservar también los gestos externos que la acompañan. Que los gestos no son superficiales, son señales de lo que hay dentro. Se quita el gesto y lo que hay dentro se va debilitando. Uy, el mapa de Estados Unidos con un montón de estados por ahí. Me ha gustado una cosa, y es que ahora mismo hay 10 estados en lo que va del 2025 que están poniendo al aborto como homicidio y aplicando al aborto las mismas leyes que existen sobre asesinato. Esto es complicado, ¿eh? Hay muchas resistencias, incluso en muchos republicanos, pero ahora mismo hay 10 estados de Estados Unidos, y se lo voy a leer: Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas, que han introducido proyectos legislativos para considerar el aborto como un homicidio. Y algunas de estas leyes incluso quieren tratar el tema de la destrucción de embriones humanos. Pues claro, llega la fecundación in vitro, fecundamos 8, 10, 12 óvulos, tenemos los embriones y ¿qué hacemos con ellos? Las leyes reconociendo que ahí tenemos una vida humana. En Estados Unidos hay 13 estados que prohíben el aborto, si no total, casi totalmente, pero están teniendo muchas dificultades para seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos los estados son muy libres de tener su legislación. ¿Y qué ocurre? Pues que si en un estado se prohíbe el aborto, pues lo que hacen es, justamente el estado de al lado, pegando a la frontera del estado, colocan una clínica de abortos o ofrecen pastillas para abortar. El tema es muy complejo. Las dificultades todas, las reticencias las que quieran, pero que haya estados que digan ya que el aborto tiene que entrar dentro de la categoría del asesinato, a mí me parece que es un dato muy interesante, porque eso significa que estamos avanzando en la cultura de la vida, en la cultura de la protección del no nacido, y eso es una buena noticia para el católico y para cualquier persona de bien. Insisto, que la cosa está complicada,
pero que estas iniciativas a uno le van llenando también de esperanza. Hablando de vida, 30 años de Mater Care. ¿Qué es eso de Mater Care, tal y como está escrito, que lo estoy pronunciando muy a la española? Pues es una ocurrencia del Papa San Juan Pablo II, que alentó a un médico católico, ya fallecido, a brindar ayuda a mujeres necesitadas a la hora de la maternidad. Porque miren, en lo del aborto hay que decir no al aborto, pero hay que decir también sí a la vida. Nosotros no queremos el aborto, pero sí queremos potenciar y cuidar a las madres y esas vidas que van a nacer. Bueno, pues Matercare son ya 30 años de atención médica a madres en regiones desfavorecidas de todo el mundo. ¿Y qué atención brindan? Pues brindan transporte desde zonas rurales hasta centros sanitarios, formación para comadronas, formación para profesionales de la salud, y es una organización que tiene presencia en Canadá, Polonia, Australia, Estados Unidos, y que está desarrollando proyectos en países como, imagínense, Ruanda, Haití, Kenia o Ghana, países paupérrimos. Y este mes han abierto un centro en Uganda, porque unas religiosas dijeron, miren, tenemos muchísimos problemas con las madres, carreteras en mal estado, inundaciones y una tasa enorme de mortalidad, sobre todo de las madres, por infecciones, por atención postnatal, muchísimos niños. Y entonces, por esta asociación, está montando, organizando centros en las aldeas remotas, es decir, en aldeas lejanas, pequeños centros unidos a grandes unidades de maternidad con personal capacitado. Y además, lo que a mí me gusta es que son programas hechos por católicos y comprendiendo la doctrina católica. Porque ustedes saben que muchas ONGs, incluso que se llaman católicas, a la que te descuidas, anticonceptivos, abortos, preservativos, luego, momento, que aquí somos o no somos. Pues es una organización católica que busca en las madres ayudarles a tener a sus hijos y animarles también en el camino de la santidad. Por tanto, que en estos países con unas tasas de pobreza increíbles se vayan montando centros para ayudar a las madres y que sean capaces de ir corrigiendo tanta mortalidad de madres y de niños, pues es una muy buena noticia. Esto es una de las grandes obras que nos dejó el Papa Juan Pablo II. Uf, ay, los chinos, yo te voy a contar un montón de cosas. Los chinos. eh, Vamos a pasar de los chinos, lo hago para otro día. Que es que no tengo. Papúa Nueva Guinea. Una historia que a lo mejor es una anécdota, pero que me ha resultado interesante. Papúa Nueva Guinea está allí en Cadios, al lado de Australia. Es un país con aproximadamente 9 millones de habitantes y me ha llamado la atención porque el pasado 12 de marzo el Parlamento de Papúa Nueva Guinea ha aprobado una notable modificación en el preámbulo de la Constitución del país. Porque el nuevo texto del preámbulo de la Constitución de Papúa Nueva Guinea dice, reconocemos y declaramos a Dios, el Padre, a Jesucristo, el Hijo, y al Espíritu Santo como nuestro Creador y el sustento de todo el universo, y la fuente de nuestros poderes y autoridades, delegados al pueblo y a todas las personas bajo nuestra jurisdicción. Ellos reconocen la libertad de religión, pero en la Constitución dicen a nosotros lo que nos marca, nos guía y nos anima es la fe
en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero además se lo han tomado tan en serio que entre los grandes símbolos del país han colocado a la Biblia, que tiene un lugar destacado entre los emblemas del Estado. El Estado tiene una serie de emblemas y también la Biblia. ¿Qué dice la Iglesia? Que muy contentos y que nos parece muy bien, pero hombre, esperemos que eso se pueda traducir en la atención a las personas, en la justicia social, en el bien común, pero ha sido anecdótico, pero me ha resultado muy curioso, muy interesante. Creo que son cosas que hay que conocer. Memoria democrática en España. El otro día hablaba del Valle de los Caídos. Hoy lo vuelvo a traer porque esta semana hemos tenido en España la asamblea de la Conferencia Episcopal. Y aunque los temas eran variados, pues el tema del Valle de los Caídos ha salido no tanto en la asamblea, sino en la gente. Hoy ha sido la rueda de prensa final y varias preguntas de esta rueda de prensa final han ido hacia el Valle de los Caídos. ¿Qué va a pasar con el Valle de los Caídos? ¿Qué se va a hacer? Y que si no estaremos cediendo más de la cuenta. Bueno, pues ¿qué ha pasado ahí? El secretario de la conferencia ha dicho que realmente el gobierno de España lo que pretendía era convertir el valle en un lugar laico y eso suponía derribar la cruz más grande del universo, suponía desacralizar la basílica y suponía que los monjes se fueran del valle. Eso pedía el gobierno. Después de mucho negociar, parece que se ha conseguido que la cruz sigue ahí, la basílica sigue abierta al culto, aunque con menos terreno, los monjes siguen, algunos se marcharán, pero estamos como estamos. Miren, para los que nos escuchan desde fuera, en España tuvimos una guerra civil entre los años 1936 y 1939. La guerra civil no surge por generación espontánea, sino porque llevábamos 5 años de Primera República y en la Primera República hubo más de 60.000 muertos, ¿eh? Y en la Primera República empezaron los muertos, los ataques a la religión, la quema de iglesias, hasta que estalló la Guerra Civil. En la Guerra Civil hubo, pues posiblemente, más de medio millón de muertos de los dos bandos, pero por parte de los católicos, pues mire, 13 obispos, 4.200 sacerdotes, 2.500 religiosos, esto es lo que hubo en España. Acaba la guerra, y el general Franco, que estuvo gobernando España hasta el año 1975, hizo un gran mausoleo donde están enterradas víctimas de los dos bandos y ahí colocó un lugar de oración y una comunidad benedictina para rezar por las víctimas de la guerra y por la paz. En España murió Franco en el año 75. Se hizo una transición y en la transición todos los que quedaban de la guerra dijeron, miren ustedes, lo que pasó, pasó, nos damos un abrazo, nos reconciliamos, dejamos de mirar al pasado y vamos a mirar al futuro. Y hemos vivido así no cuántos años hasta que el presidente Rodríguez Zapatero decidió que había que desenterrar el hacha de la guerra civil y extirpar todo lo que quedara de franquismo en España. Con lo cual van con lupa mirando a ver si hay alguna cosa de Franco para quitarla. Y el Valle de los Caídos, pues lo rechina. Así que estamos así, viviendo una memoria democrática, que no es memoria democrática, sino que es un horror y que es decir, hay que quitarlo de Franco como sea y todo lo que huela a Franco lo quitamos, aunque sea la cruz, la basílica, lo que haga falta. ¿Qué va a pasar? Pues ya veremos. Según los obispos, dicen que esto es algo que se ha negociado directamente entre Roma y el gobierno de España. Dicen que la comunidad benedictina se va a salvar, la basílica también. Algunos no lo tenemos tan claro. Ojalá sea verdad. Ya veremos cómo y en qué condiciones. Ahí, y en dejadme 2 minutos.
que hay que hablar de una santa, la primera venezolana que va a ser canonizada. El decreto de canonización lo firmó el Papa el 28 de marzo. ¿Y de esta santa qué sabemos? Pues que nació en Caracas, en Venezuela, el año 1903, una mujer de una profunda vocación religiosa, que en 1965 fundó la Congregación de las Siervas de Jesús en Venezuela, dedicadas a la educación y a la asistencia social. Esta mujer murió el 9 de mayo de 1977 en Caracas, fue beatificada el año 2018 y tenemos la alegría de saber que va a ser canonizada próximamente. Hombre, no vamos a contar cada canonización, pero ya que es la primera venezolana, pues hombre, había que dar gracias a Dios por tenerla aquí. Me preguntan por Trapella. A Trapella lo hemos tenido muy malito, porque le picó una oruga, una procesionaria del Pino, ha estado muy malito, se le necrosó una parte de la lengua, que de hecho se le ha desprendido, ha perdido un trocito de lengua, y ha estado con fiebre, con muchos dolores, pero como es un perro campeón, pues está recuperando muy bien, está comiendo bien, pero ha sido un susto grande. Si le hubiera afectado un poquito más, no hubiera podido sobrevivir. Pero bueno, está mejor y dando gracias a Dios de que Trapellita está muy sano. Y nada más, que nos hemos pasado un par de minutitos y eso que alguna cosa me la he dejado en el tintero. Buenas noches, cerquita ya de la Semana Santa, de la Pascua, y nos despedimos como siempre recibiendo la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, viva Cristo Rey y hasta la semana que viene, si Dios quiere.